Bueno chicos, ahora llega la parte verdaderamente importante de este tema, la probabilidad. La probabilidad se puede enfocar de dos maneras y dependiendo de cuál escojáis, siempre intentar de seguirla, ¿de acuerdo? Porque va a ser la que, como vuestra cabeza va a funcionar. Hay una manera que es la que a mí me gusta, la que a mí me gustaba, que es una manera visual, que es la que trabajaremos con cuadrados de este estilo de aquí, veréis. La mayoría de problemas se resuelven así. Y luego tenéis la manera esta que seguramente la habréis visto con fórmulas y cosas muy extrañas de uniones, intersecciones y tal. Yo lo que os recomiendo, y lo que a mí me iba muy bien, era trabajar con los cuadrados la imagen visual. Porque con fórmulas veréis que tenéis millones de fórmulas, millones de conceptos que entender y seguramente os van a acabar pillando porque es muy complicado. Había muchas reglas, era muy complicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo os recomiendo mucho que lo tengáis siempre, que guardéis el aspecto visual. Si guardáis el aspecto visual veréis que hay 1000 conceptos, pero que siempre hablan de la misma idea, ¿de acuerdo? Y será muy fácil resolver los ejercicios, pero requiere mucha concentración, ¿de acuerdo? Y haberlo entendido muy bien. Así que voy a intentar de pasar un poco de tiempo explicándoos para que entendáis bien todo lo que es el aspecto visual. Vamos a comenzar hablando de la unión, veréis que luego hablaremos de la intersección y otros conceptos importantes. La unión se expresa de esta manera, con una gran U, ¿de acuerdo? Una U grande. Y por ejemplo, si tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, expresaríamos por ejemplo que A unión B se expresa de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, dice que es el suceso formado por todos los elementos de A y B, ¿sí? Y por lo tanto se verifica cuando ocurre uno de los dos elementos o ambos. Vamos a ver esto con un ejemplo para ver qué ocurre. Fijaos, cuando nosotros lanzamos un dado, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5 o que salga 6. No puede ocurrir que salga 0, no puede ocurrir que salga 7. ¿De acuerdo? Ni para la izquierda ni para la derecha podremos en este caso tener un valor. Por lo tanto, solo tenemos 6 valores posibles. Pues empezaremos. Nosotros lo que vamos a hacer en realidad es trabajar con un rectángulo de esta manera. Y este rectángulo es lo que nosotros llamábamos antes nuestro espacio muestral. ¿De acuerdo? El espacio muestral era aquello que poníamos, en este caso, con una E. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestra E. Todas las posibilidades. Por lo tanto, aquí dentro solo va a haber el número 1, el 2, el 3, bueno, del 1 hasta el 6, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos expresar? Para el dado, y solo para el caso del dado, por ejemplo, lo podríamos expresar de la siguiente manera. Podríamos dividirlo en 6 partes y decir, por ejemplo, que este es el 1, el 2, el 3, este si queréis el 4, el 5 y el 6, por ejemplo. ¿Sí? Son las posibilidades. Por lo tanto, cuando lanzamos un dado realmente podemos caer en una de estas 6 casillas. No hay otra opción, ¿sí? Por lo tanto, si yo os digo, por ejemplo, que el subconjunto A, que es lo que vamos a empezar a unir y a intersecar y todo, el subconjunto A va a ser sacar un número inferior o igual a 3. Es cuando yo lanzo un dado y me propongo, a ver, ¿puedo llegar a sacar un número inferior o igual a 3? Por lo tanto, el 1, el 2, el 3. Bueno, pues a este conjunto le vamos a llamar A. Y lo marcaremos, por ejemplo, y diremos, bueno, pues esto que está aquí en rojo, que estoy marcando aquí en rojo, va a ser mi conjunto A. ¿De acuerdo? ¿Qué veo rápidamente? Pues que A cubre la mitad de las opciones. Por lo tanto, la probabilidad de que me toque A va a ser del 50%, ¿sí? Pero hablaremos de la probabilidad más adelante. De momento quedémonos con el concepto, ¿sí? Luego, por ejemplo, nos dicen que B es sacar un número par. Por lo tanto, y por eso he colocado los números así para que me sea más fácil englobarlos, B sería que todo esto de aquí, ¿lo veis? Sacar un 2, un 4 o un 6. En azul tendría B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos aquí y B así. Eso es la idea, básicamente. Son conjuntos dentro de nuestro espacio muestral, ¿de acuerdo? Que engloban diferentes resultados posibles. Esa es la idea que siempre vamos a jugar. Pero claro, si cambia, en lugar de un dado tenemos una baraja de cartas, o tenemos un juego con 6 bolas, de las cuales 2 son rojas, 3 son verdes, es una locura, porque no podemos hacer un cuadrado para todo. Por lo tanto, con lo que vamos a trabajar normalmente, y lo que vais a hartaros a ver siempre, es en este caso una simplificación de todo el sistema que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Así que siempre lo vamos a simplificar de dos maneras. Vamos a tener nuestro espacio muestral E, ¿de acuerdo? Y si los sucesos son incompatibles, ¿de acuerdo? Los pondremos, por ejemplo, expresaremos que A es este subconjunto y B es este subconjunto. A lo mejor B y A ocupan todo, como aquí, por ejemplo, que A ocupaba la mitad. No lo sé, no me importa. Lo que quiero yo en este caso es ver qué juegos hay entre A y B siempre, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, aquí A y B son incompatibles. Por ejemplo, serían incompatibles si, por ejemplo, A fuese sacar un número del 1 al 3 y B fuese sacar un número del 4 al 6. Por lo tanto, A sería la primera línea y B sería la segunda línea. No se intersecan, no se cortan, no, cada uno es un grupo separado, A y B. ¿De acuerdo? Incluso tan separado que incluso podríamos separarlo, si expresarlo correctamente, deberíamos partir nuestro espacio muestral en dos partes, ya que o eres A o eres B, pero no puedes quedarte fuera. No hay una solución alternativa a lo que yo acabo de proponer, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos da igual, siempre vamos a trabajar con esta imagen, ¿de acuerdo? O con esta otra imagen, que es lo que ocurre, por ejemplo, aquí, cuando los espacios se cruzan. Y diremos que los sucesos serán compatibles en este caso, cuando, por ejemplo, tengamos algo así. Aquí tendremos A y aquí tendremos B. ¿Sí? Por tanto, hay cosas de A que también pertenecen a B y cosas de B que pertenecen a A, como por ejemplo el número 2, que el número 2 pertenece a la primera opción, a A, pero también pertenece a la segunda, ¿de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que vamos a ver siempre, 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 siempre. También podríamos, incluso si queréis, incluir un concepto C, y el C también podría estar separado, podría estar solo intersecado con A, solo intersecado con B, o podrían estar los tres intersecados entre sí, ¿de acuerdo? Ahí, si añadimos diferentes opciones, pues iríamos haciendo subgrupos, ¿de acuerdo? Siempre nos quedaremos normalmente con A y B, muy rara vez nos encontraremos un conjunto C. Pero siempre trabajaremos así, siempre, siempre, siempre. Por favor, si no lo habéis entendido, volver atrás en el vídeo, volver a ver el ejemplo, volver a ver cómo pasamos de un caso particular a los casos generales, ¿sí? Y por lo tanto, la idea de unión es muy simple. Cuando yo voy a decir aquí, en este caso, A unión B, y aquí también lo quiero expresar como A unión B, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Lo que yo estoy buscando va a ser este espacio de aquí, ¿de acuerdo? Que lo voy a marcar así. Le quiero sumar este espacio de aquí y al final tendré la suma de ambos, ¿sí? Aquí es fácil de ver, pero cuando estemos aquí, mi A unión B va a ser justamente esto de aquí. No me importa cuán intersecados estén, no me importa en absoluto. El espacio que yo voy a querer marcar es este de aquí, ¿de acuerdo? Esto va a ser mi A unión B, es unir los dos conjuntos, ¿sí? Por lo tanto, del ejemplo anterior que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Este que hemos visto aquí, cuando yo digo A unión B, ¿a qué va a corresponder exactamente? Bueno, yo rápidamente también lo vamos a expresar así. ¿A qué va a ser? A va a ser un número inferior o igual a 3, por lo tanto el 1, el 2 o el 3, ¿sí? ¿Y B qué va a ser? B va a ser 2, 4 y 6. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Ya rápidamente digo, voy a esquematizarlo así. Ya no me... Si queréis hacerlo como el dibujo del dado, hacedlo al principio porque aún no domináis mucho. Pero luego rápidamente da igual, no importa. Yo sé que mi A y B van a estar así porque tengo valores que son aquí. Por ejemplo, aquí que tendríamos, si esto fuese A, aquí tendríamos el 1 y el 3, aquí tendríamos el 2, aquí el 4 y el 6. Fijaos, el 4 y el 6 solo pertenecen a B, el 1 y el 3 solo pertenecen a A, y el 2 pertenece tanto a A como a B. ¿Lo veis? Esa sería un poco la idea. En este caso, como ya os he dicho, debería ser un grupo, partir este espacio muestral, porque no hay, fuera de A y B, no existe nada, es un conjunto vacío, no hay nada, porque no hay otras opciones posibles, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que está expresando mi A unión B, ¿qué va a ser en este caso? Va a ser el 1, el 3, el 2, el 4, ay, disculpad, aquí me he dejado uno, no, el 4 y el 6. Por lo tanto, entonces aquí me he equivocado. Aquí realmente estos dibujos están bien, disculpad, aquí sí que me he colado. ¿Por qué? ¿En qué me he equivocado? Porque hay el número 5 que no está en ninguno de los dos grupos. Pues entonces, aquí fuera podríamos decir que aquí está el número 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si queréis podríamos decir que el no A y no B, no A unión no B, ¿de acuerdo? O la unión, si queréis, de la no unión de A y B, sería el 5, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos más adelante cuando empecemos a jugar con un poco más de nivel, ¿sí? Pero bueno, en este caso, A unión B sería justamente todos estos conjuntos, todos estos números de aquí, ¿vale? Veremos problemas que los resolveremos así con numeritos, veremos problemas que solo nos quedaremos en el concepto, ¿de acuerdo? Y veremos problemas que aplicaremos la probabilidad de que ocurran cosas así, pero eso lo veremos más adelante. Luego lo que quiero yo acabaros de hablar aquí en este caso son las propiedades de la unión, ¿de acuerdo? Tenemos todas estas, hay algunas que no quiero tampoco entrar mucho en detalle porque hablan de conceptos como este de aquí, que es de intersección, que aún no lo hemos explicado, es justamente el apartado que viene a continuación, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver algunas que si pensáis gráficamente es exactamente, ¿vale? Será muy fácil de entender. Voy a explicar algunas. Por ejemplo, la conmutativa dice que A unión B es lo mismo que B unión A. Bueno, en este caso clarísimamente
Fijaos, es lo mismo yo unir A con B que B con A. Al final siempre me va a quedar el mismo dibujo, ¿de acuerdo? Al final siempre me va a quedar así o me va a quedar así, ¿de acuerdo? En función de cómo estén, ¿de acuerdo? Normalmente siempre vais a ver este dibujo, pero bueno. Una que por ejemplo, sea más útil, la asociativa, bueno, más de lo mismo. Primero unir B y C y luego unirle A, que unir primero A y B y luego unirle C, tampoco cambia nada. Este, por ejemplo, sería interesante de ver. El tercero que tenemos, A unión A. Imaginemos que tenemos el primero de los casos que es incompatible, no importa, al final siempre es lo mismo. Si yo tengo aquí A, aquí tengo B, ¿sí? Y le digo, quiero A unido con A. Pues yo quiero este espacio de aquí unido con este espacio, que es, bueno, pues directamente es A, es lo mismo con lo mismo, ¿sí? Fijaos aquí, si yo uniera, en este caso, A con A, que me va a quedar al final 1, 2 y 3. Si lo vuelvo a unir otra vez con A, me va a quedar otra vez 1, 2 y 3. Es siempre el mismo conjunto de números, nunca va a variar. Como aquí no interfiere B, siempre me va a quedar igual, ¿de acuerdo? Es esa misma idea. A ver, alguno que sea más interesante, por ejemplo, A unión con la intersección es A. Bueno, el concepto de intersección, voy a avanzar un poquito, pero para que veáis, en este caso, por ejemplo, la intersección es el espacio que se comparten los dos. Es decir, aquí tenemos A, aquí, por ejemplo, no había intersección, ¿sí? Pero aquí tenemos B. Pues este espacio de aquí en medio es la intersección, ¿vale? Lo que pertenece tanto a A como a B. Lo veremos luego más a continuación. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, si yo uno A con su intersección, ¿qué me va a quedar? A. Porque fijaos, yo le digo, bueno, pues a A le voy a unir algo que ya está dentro, que es, bueno, todo esto, y le quiero unir esta parte de aquí. Bueno, y es que ya la tenía, es que ya está formada parte de A. No me ha cambiado nada, por lo tanto sigo quedándome con A. ¿De acuerdo? Aquí veremos diferentes cosas. Otro, por ejemplo, interesante, el elemento neutro. Si yo uno A con nada, me voy a quedar con A igualmente. Si yo a mi A le uno con nada, me voy a seguir quedando con A. También muy importante, el último, también muy interesante, que dice, si yo uno A con el espacio muestral, me quedaré con el espacio muestral. Evidentemente, fijaos, es la misma idea que esta de aquí, pero a lo grande. Si yo tengo aquí mi A, ¿de acuerdo? Ahora ya casi ni me interesa tener B. Directamente solo me quedo con A, con el concepto de A. Y yo digo, muy bien, yo a A, que tengo esto de aquí, le voy a unir todo el espacio muestral, que es todo esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a tener? Bueno, pues todo el espacio muestral, porque a todo le he sumado algo de que estaba ya dentro. Así que no varía, me voy a quedar al final como con el espacio muestral. ¿De acuerdo? Darle un poco de vueltas, ¿vale? Porque aquí no me gusta mucho todo el tema de... Veréis que empezaremos a jugar con propiedades y con historias. Si esto, cualquier cosa que os digan, lo podéis expresar con un dibujo, con un concepto, con una idea, tenéis la partida ganada. Este tema está chupado, es muy, muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque todo surge de tener claro el concepto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a trabajar siempre mucho con estas cosas, ya veréis que le daremos muchas vueltas, ¿sí? Bueno, poco a poco, si no lo habéis entendido la primera vez, volver a ver el vídeo o pasar a ver el siguiente tema, cuando hablemos de la intersección, todo eso, para seguir dándole vueltas. Y vamos a hacer eso, todo el tema. Todo el tema vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas al mismo concepto, para que al final se os quede en la cabeza.